Saludos. Continuando con el proceso de formación electrónica industrial 1, a través del video vamos a ver la introducción al LT Spice. Esto debido a que por los inconvenientes que conocemos de atrasos en el semestre, considero que es suficiente lo que vamos a estudiar en este video para que nos podamos nivelar en la parte de simulación de procesos electrónicos. Como tal, ya había mencionado en clases anteriores que el LT Spice tiene, entre otras, las ventajas principales: es un software de uso libre, es decir, usted lo puede descargar e instalar sin ningún costo. Aparte de eso, tiene todas las opciones de simulación disponibles, cosas que otros programas no tienen. Por ejemplo, en algunos de ellos es limitado el número de componentes, en otros es limitado el menú para grabar o salvar los archivos que se generen, y en otros los procesos o parte de la simulación. En el LT Spice, en cambio, en modo libre usted puede tener acceso a todas las posibilidades que él da. Otros programas de simulación electrónicos tienen como inconveniente principal el que, al no ser libres y no ser demos, uno en muchos casos ve estudiantes que adquieren licencias que son de las que llaman piratas o craqueadas. Esto no es conveniente, ya que de alguna manera el estudiante en algún momento tendrá que desempeñar su función profesional en el mercado, y la adquisición de una licencia de este tipo solamente podrá ser realizada por la empresa y no por el estudiante o por el profesional como tal. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que una de las grandes ventajas del software es que aplica todos los conceptos, todos los criterios que hemos estudiado en electrónica y que ustedes, como en su etapa de formación básica, han visto a partir de ecuaciones, a partir de formulación numérica, lo que hace que sea muy flexible y que lleve muy preciso la simulación al mundo real. Allí en esta aplicación, por ejemplo, no veremos, en algo que he insistido en varias oportunidades, no veremos animaciones especiales como circuitos que se rompen o integrados que explotan, porque no es el objetivo del programa. Inclusive aquello de activar interruptores a través de un clic, o activar otros elementos desde el mundo exterior utilizando clic, esto en un simulador no representa grandes ventajas. Por lo que hacemos aquí es simplemente simular matemáticamente el modelo que vayamos a implementar. Bueno, ya con esto partimos a lo que es propiamente el LT Spice. Aquí observamos, por ejemplo, el menú ya instalado del LT Spice, en donde vemos en qué consiste su icono. En este caso estaremos utilizando el LT Spice 17. Al abrirlo, él carga todas las librerías y lo que hay allí. Generalmente le envía a uno el mensaje de que la instalación no fue actualizada. En este caso no lo voy a actualizar todavía. La razón es muy sencilla: no quiero tomar tiempo descargando actualizaciones del programa. Y aquí se presenta el dashboard o la pantalla principal del programa. Este fondo que ustedes ven lo puede cambiar uno opcionalmente por otros tipos de fondos, o lo podemos ver más en la práctica, o como se dice vulgarmente, cacharreando el programa. En el menú siempre vamos a encontrar lo que es la parte de archivos, como queremos la visualización, y algunas herramientas básicas que él tiene. Asimismo, vamos a tener un menú de iconos y que se activan en el momento en que yo elijo generar un nuevo archivo. En este caso vamos a crear un nuevo esquema. Los esquemas están fundamentados también en la simbología estándar de electrónica, de componentes electrónicos americanos. Cada uno de los iconos que hay acá representan funciones como abrir archivos, grabar, las herramientas que él tiene, correr el programa, detener el programa, hacer zoom, en algunas partes bloquear el zoom, tipos de ventanas que podemos crear. En realidad estas ventanas hay otras opciones que vamos a ver más adelante: cortar, pegar, crear cables. Una que es muy importante, que es la conexión a tierra, que en un principio uno se le puede pasar por alto en varias oportunidades. Asignar nombres a los nodos o a las etiquetas, o etiquetar los nodos. Componentes básicos o pasivos, como son las resistencias, condensadores, bobinas y diodos. Y una librería, que esta compuerta AND representa la librería en donde se encuentran todos los demás elementos. Adicionalmente encontramos dos iconos para mover o desplazar. Es diferente mover y desplazar, esto ya lo vamos a ver ahora, dentro del archivo. Asimismo, encontramos dos elementos muy importantes, que es la rotación, y uno en especial que tiene bastante uso, que es la opción de poder generar directivas o comandos directos del lenguaje Spice. Pero bien, ¿qué es el LT Spice? LT es un término que proviene de la marca Linear Technologies, que es un fabricante de productos electrónicos, y Spice como tal
es un lenguaje de programación que en pocas palabras lo que significa es Simulation Program for Integrated Circuits. Este programa de simulación tiene unos estándares de código abierto que se utilizan a nivel internacional para la simulación de circuitos en electrónica. Por tal razón, aquí lo que vamos a ver en algunos casos es la simulación a partir de código que se puede lograr dentro del programa. Bueno, ya dijimos, habíamos creado aquí este es el ambiente nuevo donde vamos a colocar componentes y la idea es muy sencilla, es muy similar a otros programas de simulación, con algunas diferencias que lo hacen importante y relevante. Para tal fin vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo funciona. Vamos a tomar por ejemplo un divisor de tensión. Simplemente escogemos ya sea desde la librería, aquí está cargando la librería, aquí observan todos los componentes de librería que hay. Recientemente les envié a su correo un listado o más bien un archivo comprimido con todas estas librerías, ya que por defecto en el momento de instalarlo solamente parte de ellas son las que vienen con él. Entonces uno puede descargar de la internet las librerías, es muy fácil su instalación, solamente consiste en copiar los archivos dentro del directorio por defecto que tiene el LTSpice y allí ya le van a empezar a salir todos estos componentes, todas estas librerías que hay allí y componentes que vienen por defecto, que son estos que están libres fuera de los directorios, que son estos que están metidos aquí dentro de estos corchetes. Entonces, para tal fin vamos a utilizar una fuente de voltaje. Como ven aquí, la fuente de voltaje simplemente se queda acá. No hay como tal, en algunos programas se acostumbra a colocar una fuente de corriente directa representada en una batería y una fuente de corriente alterna similar a la que hay acá. En el LTSpice siempre vamos a utilizar el mismo símbolo, o sea, para alterna, para directa. No significa esto que para el SPICE sea lo mismo las dos tipos de fuentes de alimentación. Y colocamos, vamos a hacerlo más sencillo, una carga como resistencias, por ejemplo. Ahora el resto sí es muy similar, clic derecho suelta y aquí lo que hay que hacer es simplemente hacer la interconexión, lo mismo que lo hacían en los demás programas de simulación. Una parte que es importante también es que los resultados los vamos a ver de manera gráfica. Podemos verlos de numérica, pero el enfoque del LTSpice es mostrar de manera gráfica, como si fuese un osciloscopio, los resultados de la evaluación. Algo que es fundamental, decía en un principio, es la utilización del punto de referencia o tierra. Si en este punto de referencia, también sucede con otros lenguajes de programación, con otros programas de simulación, no funciona el circuito. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ya que de lo contrario nos generaría un error. Hacemos la conexión a tierra para que él tenga la referencia en donde va a hacer el cálculo y tenemos la asignación de los componentes, que esto es lo que lo vuelve interesante en el LTSpice. Es muy sencilla también, pero aquí en este caso diría yo es claro que la persona que elabora, que trabaja con este tipo de software de simulación, debe conocer claramente los conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de una resistencia no es solamente el valor óhmico, como está acá. Resistencia, podemos decir que es una resistencia de 150 ohmios, pero también debemos decirle cuánto es la tolerancia, por decir algo, el 10%, y una potencia, digamos que es de medio vatio, de 0.5 vatios. Esto es fundamental porque estas son las características reales de cualquier resistencia que utilicemos. Ahora la pregunta ¿es esta resistencia un producto comercial o no? Pues generalmente cuando utilizamos 150 es probable que no sea un elemento comercial, bueno, en este caso de pronto coincidimos, pero vamos, en caso de que no, a seleccionar resistencias que sean de tipo comercial. Entonces aquí aparecen las resistencias con valores comerciales, 150, 147, 54, 43. Puedo escoger la que más se aproximen, por decir algo, una resistencia de 72.000, no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la que más se aproxima a lo que nosotros queremos hacer para nuestro circuito. Vamos a colocar una de 154, por ejemplo, la que nos permitiría colocar una resistencia de valor real. Asimismo podemos hacer aquí, colocar una resistencia de, voy a bajar acá un poquito para poner una más grande, digamos de 169, ok. Y acá esta le vamos a colocar los parámetros similares, o sea, no 1%, no vamos a colocar en 10%, y punto 1 de potencia es muy bajita, vamos a decirle que es punto 5. Aquí también se pueden colocar o ubicar componentes de otros estándares. Punto 1 vatio, por ejemplo, uno diría muy pequeño, pero no, en realidad resistencias como las que se utilizan en circuitos integrados de superficie que son de muy bajo vatiaje.
Aquí estamos ya entonces con un circuito hecho. Lo mismo que sucede con esto, en donde tuvimos que demostrar que sí entendíamos lo que era la resistencia, lo que era la potencia y el ohmiaje para poder funcionar el circuito, debemos escoger en la fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es muy importante. Aquí aparece solamente en este caso como si fuese una fuente de corriente directa. El DC value podríamos decir que es simplemente de 12 voltios. Pero aparece algo que también es importantísimo. ¿Cuál es la resistencia en serie de esa fuente de alimentación? Este tema de resistencia en serie de una fuente de alimentación se los voy a dejar para que ustedes lo investiguen, por favor. Por ahora voy a colocar que es 0.1 ohmio, y con este valor ya tenemos una fuente de alimentación de corriente continua y una resistencia en serie de 0.1 ohmio. ¿Qué implica esto? Que, bueno, esta resistencia en serie, este valor como aparece acá, es de por sí que se considera un parámetro SPICE. Vamos a colocar a mover ese valor para que no nos estorbe allí. Fíjese que es mover, o sea, lo estoy moviendo completamente. ¿Cuál es la diferencia entre mover y desplazar? Si yo digo desplazar, entonces lo que hago, observen lo que pasa con esta resistencia. ¿Sí ven? Sigue la curvatura o las conexiones a donde yo la quiero ubicar. Es la diferencia básica entre las dos. Ok, ya tenemos el circuito hecho. Ahora llevémoslo a la simulación. Al simularlo, simplemente corremos el run y él nos pide unas condiciones de simulación dentro del parámetro SPICE. ¿Qué son las condiciones de simulación? Primero que todo, toda función que tenemos que simular está desarrollada con base en el tiempo de operación de esa función. Cuando hablamos de stop time es cuánto tiempo deseo hacer la prueba. Digamos que acá yo voy a hacer una prueba por 10 segundos. Durante 10 segundos voy a aplicar voltaje o tensión en estas resistencias, periodo en el cual me va a aparecer una corriente y obviamente voy a consumir una potencia en las cargas. Ahora bien, esto es similar a lo que hacemos nosotros en un osciloscopio cuando escogemos la escala de tiempo. Es decir, cuánto tiempo queremos visualizar en la pantalla del osciloscopio para poder validar que está funcionando el circuito o que no está funcionando. Esto es muy importante en las funciones del análisis de corriente alterna. Por ahora vamos a decir el tiempo en que inicia a grabar datos, en qué momento o a qué horas voy a empezar a hacer cálculos matemáticos. ¿Por qué razón esta pregunta? Porque hay dos fenómenos que son importantes. Cuando usted prende una fuente de alimentación, y ya lo decíamos en clase o cualquier elemento electrónico, en ningún momento o no existe en realidad un elemento que conmute automáticamente de 0 a 1 o de 0 a 12 voltios. Siempre va a haber un proceso durante el cual usted va a tener que esperar a que la fuente lentamente, cuando hablo de lentamente hablo del tiempo que se tome para llegar de 0 a 12 voltios. En comparación a la escala de tiempo humano, ese tiempo puede ser del orden de unos cuantos micro o milisegundos, pero para una máquina puede ser una eternidad. Por tal razón vamos a decir que vamos a grabar datos del cálculo a partir del tiempo cero. Y el paso máximo se refiere a cada cuánto voy a tomar muestreos. ¿Qué significa esto? Los cálculos que hace un software de simulación se hacen con base en el tiempo de muestreo. Es decir, si yo voy a probar, como en este caso, un tiempo de 10 segundos, él va a ir a tomar las variables, el comportamiento de las variables, cada determinado periodo va a hacer el cálculo y lo va a mostrar en la gráfica. Si yo tengo 10 segundos, como lo estoy haciendo aquí, le puedo decir, hágame un muestreo cada segundo, por ejemplo, lo que equivale que él va a tomar 10 muestras. Al hacerlo así, él va en esas muestras a graficar cómo se comportó en el tiempo, cómo se comportó la energía o la corriente que circuló a través de las resistencias. Por último, por ahora, vamos a decirle al sistema que las fuentes de alimentación externas, en este caso esta fuente de alimentación, va a arrancar en 0 voltios. También es muy importante este concepto. ¿Por qué razón? Porque las ecuaciones, cuando usted arranca con ecuaciones en 0 voltios, obviamente el primer cálculo lo va a hacer en cero. Lo que implica que si él tiene una ecuación en donde el cero es un denominador, va a generar un error. Aquí en este caso vamos a asumir que el cero no va a ser un error, entonces vamos a colocar lo que va a iniciar desde cero el cálculo. Ok, estamos asumiendo entonces que las fuentes van a arrancar en cero para que los cálculos matemáticos se den de manera adecuada. Ya simplemente damos OK y él genera la imagen de osciloscopio, como lo quiera ver, en donde se van a dar los resultados. Personalmente, y esto ya es cuestión de gustos, a mí
esta presentación horizontal de las pantallas no me gusta mucho, razón por la cual siempre la llevo a una pantalla vertical, ya que me da la sensación de que uno tiene mayor cubrimiento del análisis. Eso es personal, eso no tiene que ver nada con algo en un cambio o un cálculo o algún tipo de cálculo que se haga en el sistema. De igual manera, en el plano cartesiano usted ve que se están presentando de 0 a 10 voltios y en ese plano cartesiano usted va a visualizar los fenómenos. Por ejemplo, si ustedes ven, el cursor cuando me acerco a un conductor se convierte en una punta de prueba. De igual manera, cuando lo arrimo a un elemento pasivo o activo, se me convierte en una pinza ampiremétrica, es decir, puedo medir la corriente que hay allí. Y si utilizo la tecla Alt, entonces al presionar Alt se me convierte en un termómetro, es decir, puedo medir la potencia que hay disipada sobre el elemento que estoy chequeando. Vamos a tomar las mediciones, por ejemplo, vamos a medir cuánto hay acá de voltaje. La tensión que hay acá entonces es 12 voltios, como observamos aquí, que fue la tensión que programamos dentro de la fuente de alimentación. Si vamos a chequear la tensión que cae en el divisor de tensión, la veremos acá, es 6 punto algo. Y bueno, y entonces ese algo cuánto es. Si observan en la parte inferior izquierda, al colocar yo el cursor aquí encima, observo 6.22 voltios. 6.22 voltios. De pronto ligeros movimientos van a hacer que eso me cambie a 6.25, 6.27. Todavía no tenemos un dato muy exacto, después vamos a ver cómo lo vamos a calcular exactamente. Lo que sí podría hacer es modificar un poco la escala, es decir, que me acercara a través de un clic y a la clic aquí ya voy a ver más exactamente cuánto es que tengo en la escala que hay allí. ¿De acuerdo? Aquí vemos que estoy como en 6.27 aproximadamente. Bueno muchachos, por ahora terminamos esta pequeña introducción al LED Spice. Más adelante veremos otras aplicaciones como por ejemplo la creación y análisis de circuitos de corriente alterna y en especial lo que nos atañe principalmente es el manejo de sistemas de control. Muchas gracias.